de mi cátedra, ¿sí? Hola Mónica, ¿cómo estás? Yo al currículum lo voy a usar como mi bitácora de viaje. ¿Qué quiere decir esto? Que yo antes de hacer un viaje siempre planeo el destino al que quiero llegar, planifico qué finalidad tengo, qué objetivos tengo para poder hacer ese viaje, qué camino voy a recorrer para llegar a ese destino, cómo voy a ir concretando los objetivos que quiero hacer en mi viaje, quiero probar comidas nuevas, bueno, voy a ir a tal o cual restaurante, o voy a tratar de conocer y ver paisajes, bueno, voy a contratar tal o tal tour. ¿Sí? Entonces, en base a mis objetivos, voy definiendo las actividades que voy a hacer a lo largo del viaje para poder concretar mi objetivo. Eso es el currículum, es mi bitácora de viaje cuando yo voy a adentrarme en este viaje que es ir a dar clases en el aula. Entonces, así como yo planifico mi viaje, yo voy a tener que pensar en mi actividad dentro del aula, en ese año académico que yo tengo frente a mí con los estudiantes. Entonces tengo que definir mi norte, cuál es el objetivo al que quiero llegar, cuál es ese destino que quiero alcanzar. Eso me lo van a decir el perfil académico, el perfil del egresado de la institución en donde yo estoy, en donde de alguna forma te dice la institución qué tipo de alumno es el que se trata de lograr, qué tipo de estudiante es el que se busca de alguna forma fomentar, ¿sí? Ese va a ser tu brújula, tu norte. A partir de allí, vos empezás a decir, bueno, a ver, yo quiero lograr estos objetivos. Esos objetivos no es al libre albedrío, no es que yo me imagino quiero lograr estos objetivos. Esos objetivos te los van a dar los NAP, ¿sí? Los núcleos de aprendizaje prioritario, que los definen en nación y van bajando luego a las provincias, y de las provincias van a llegar a a las escuelas, y cada uno de estos va a ir haciendo un nivel de apropiación de esos NAP. Ese nivel de apropiación le va a dar el marco de aplicación de los NAP, ¿sí? Esos son tus niveles de concreción curricular. Una vez que vos definiste esos objetivos a través de los NAP, obviamente que esos niveles de concreción también implican al trabajo áulico, al aula. Entonces vos también vas a darle tu pauta personal, tu aditamento, tu condimento como docente de ese grupo de alumnos, pensando en qué cosas vos crees que son también importantes que estén dentro del currículum. Una vez que vos definiste esos objetivos de tu viaje dentro del aula, ¿sí? De ese apasionante viaje que vas a empezar después en ese año académico, ahí lo que vos vas a decir, bueno, a ver, para lograr estos objetivos, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer para lograr estos objetivos? Y ahí empiezo a pensar en las actividades que voy a hacer. Si yo en un viaje tengo la finalidad de probar comidas raras, voy a agarrar y voy a tratar de pensar a ver qué restaurantes puedo recorrer, qué lugares con comidas típicas puedo buscar. Si me interesa, por ejemplo, la cultura, voy a decir, bueno, a ver, quiero ir a tal cual museo, o quiero visitar las iglesias, quiero ver monumentos, ¿sí? Quiero ver lugares en donde me puedan hablar de la historia de ese lugar que voy a visitar. Ahora, si mi finalidad es, por ejemplo, eh, quiero ver paisajes, quiero conocer lugares diferentes, bueno, entonces voy a ir a tal tour, voy a contratar tal paseo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a mis objetivos, yo voy definiendo las actividades que voy a hacer. Obviamente que uno quiere un poquito de todo, pero entonces tiene que agarrar y pensar cómo va haciendo el popurrí de actividades para ir cubriendo un poquito de todo. Nunca se puede absolutamente todo porque estamos limitados porque por los tiempos, por los presupuestos, ¿sí? O sea, obviamente que me gustaría ir con la tarjeta abierta, la tarjeta Gold abierta de viaje por tiempo ilimitado, y ahí sí voy a hacer todo lo que quiero. Pero bueno, como docentes es muy difícil que nos toque eso, así que tenemos nuestra aventura dentro del aula, también limitada por los tiempos académicos, por el año académico y por el presupuesto que como docentes contamos dentro de la institución. Entonces también así tenemos que ir dando prioridad a determinadas actividades dentro de mi currículum, ¿sí? Y en la filmina esa que yo les dejé con el videíto, hablaba de que yo iba a ir definiendo de alguna forma esas actividades, ¿sí? O ideas que quiero lograr dentro del aula, a través de, pueden ser objetivos específicos, ¿sí? En donde siempre se definen en infinitivo, con un verbo en infinitivo, en personal, en donde yo voy diciendo qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero alcanzar. Y a partir de ahí yo puedo definir básicamente tres categorías, ¿sí? Contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y contenidos actitudinales. Para definir a cada uno de estos contenidos hay verbos específicos que de alguna forma representan a estos contenidos. Los contenidos conceptuales tienen que ver con lo que yo quiero que ellos adquieran desde el punto de vista del conocimiento.
¿sí? Entonces, saber alguna cosa, poder saber determinados conceptos, saber determinados contenidos, poder de alguna forma clasificar, agrupar, definir, representar, ¿sí? Todos estos son contenidos conceptuales. De alguna forma yo estoy viendo de que ellos puedan manejar el grado de conocimiento que yo requiero para ese grupo, ¿sí? Dentro de los contenidos procedimentales, por lo general, hablamos de algún tipo de habilidad o destreza que queremos desarrollar en ese grupo, ¿sí? Que sean capaces de, por ejemplo, desarrollar habilidades discursivas. Entonces los voy a hacer exponer, ¿sí? Tienen que hacer habilidades discursivas, habilidades de resumir, de manipular determinado tipo de fuente de datos y a partir de ahí sacar algún tipo de comparación, agrupación, ¿sí? Hacer analogías. Entonces, si yo quiero, es muy importante que yo defina qué tipos de contenidos son los que quiero fomentar en ese grupo, porque las actividades tienen que ir de la mano de esos contenidos que voy a querer realizar. Por ejemplo, si yo quiero que mi grupo desarrolle las habilidades discursivas, entonces yo voy a tener que trabajar mucho con actividades de exposición, ¿sí? De actividades de debate, ¿sí? Las actividades van a ir relacionadas de la mano de esos contenidos que yo quiero generar en los chicos. Entonces, o sea, tengo que ser congruente, no puedo agarrar y decir, o sea, dentro de los contenidos procedimentales les pongo habilidades de expresión, debate, defensa, lo que quiero que ellos agarren y defiendan determinadas posturas, pero después de repente, a lo largo de todo el año académico, no hice ningún debate académico, no hice ninguna actividad donde ellos tengan que poner el cuerpo y hablar sobre los conceptos, entonces tengo que ser congruente. Por eso es importante que yo identifique bien los contenidos. Y por último está el grupo de los contenidos actitudinales. Los actitudinales tienen que ver con el desarrollo de determinadas posturas o actitudes dentro del aula. ¿Sí? Por ahí a ustedes se les remite mentalmente el contenido actitudinal básico que siempre nos piden, que es el tema de que sea un alumno proactivo, que es algo que se busca mucho hoy, ¿sí? Que sea un alumno que tenga siempre la iniciativa de colaborar, de participar, ¿sí? Entonces por ahí muchas veces ven como objetivo el tema de la participación en clase, ¿sí? Ese puede ser un contenido actitudinal, que tenga participación, que tenga proactividad, pero a su vez también podemos desarrollar otros tipos de actitudes que obviamente tenemos que pensar bien qué actividades vamos a realizar para fomentar esas actitudes, ¿sí? Porque si yo quiero un alumno proactivo, un alumno que participe en clase, tengo que darle espacios para que él también hable, para que él se exprese. Pero, por ejemplo, también puede ser importante para nosotros, dependiendo mucho de la institución, de que colaboren con los compañeros, de que ayuden, de que tengan por ahí actitudes de cooperativismo, ¿sí? De responsabilidad social, de ver un poquitito más allá de mi entorno y de mi aula. Entonces tengo que pensar en actividades, obviamente siempre desde mi cátedra, que involucren a lo social, que involucren al compañero, que involucren al otro dentro de las actividades, para de esa forma poder de alguna manera fomentar esas actitudes que yo quiero. Entonces, definí mi objetivo, a dónde quiero, de mi destino, a dónde quiero ir, definí a través de los NAP los objetivos, después de ahí defino los objetivos específicos, clasificándolos en contenidos procedimentales, actitudinales y conceptuales, defino las actividades que voy a hacer para lograr esos objetivos, ¿sí? Y después, ¿qué voy a hacer? En algún punto voy a tener que evaluar, ¿sí? Vamos a hablar de una clase específica con respecto a la evaluación, porque tenemos que un poquitito desmitificar a ese monstruo de la evaluación, ¿sí? Porque la evaluación es algo que se hace a lo largo de todo el proceso, a lo largo de todo el currículum, pero eso lo vamos a ver en una clase específica donde tratamos el tema de evaluación. Ahora lo que estoy haciendo es como un barrido de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Pero es importante que en el currículum tengamos un espacio destinado para la evaluación, en donde nosotros de alguna manera vamos a decir qué métodos de evaluación vamos a hacer y qué tipo de evaluación vamos a hacer. Para eso vamos a tener una clase específica donde voy a hablar de ese tema, ¿sí? Pero básicamente tengo la evaluación al inicio, la evaluación durante el proceso y la evaluación al final, ¿sí? Son básicamente los tres tipos de evaluaciones que hay. Pero hay mucho para hablar de ese tema. Cuando yo hablo de las actividades, defino mi metodología pedagógica, ¿sí?
mi metodología, mi forma de trabajar, mi actitud ante esa relación de la triada docente, alumno, conocimiento, cómo yo voy a usar, qué estrategias voy a utilizar para que el alumno se apropie del conocimiento, va a depender mucho de mi metodología de trabajo. Esa metodología de trabajo también va a estar plasmada en algún punto del currículum. Si no está explícitamente, puede estar implícitamente. O sea, si yo no digo voy a utilizar un método constructivista para desarrollar los conocimientos y los procedimientos entre los alumnos, puedo decir que de alguna forma voy a facilitarles el material para generar los debates que hagan emerger los conceptos importantes a partir del trabajo grupal, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí yo tengo implícitamente el tipo de metodología que voy a usar. No lo tengo explícito, lo tengo implícito. ¿Se entiende? Entonces, es importante que ustedes identifiquen cuáles son las diferentes estrategias pedagógicas que tenemos disponibles, porque a partir de esas estrategias pedagógicas yo voy a definir ese conjunto de actividades o mi metodología, ¿sí?, de trabajo. Y es importante que las identifiquen también porque yo quiero que ustedes en su discurso vean qué metodología están más inclinados a utilizar. Porque a veces yo pongo voy a hacer tal cosa porque se me ocurre, lo cual no es lo ideal. Lo ideal es que ustedes digan, no, yo quiero hacer tal cosa porque responde a tal estrategia pedagógica. O sea, desde mi estrategia pensar qué actividades se acomodan más y no pensar mis actividades y después identificar a qué estrategia se acomoda. Otra cuestión que es muy importante es, bueno, así también ustedes cuando lean un currículum de un colega o lean currículum de sus hijos o de sus familiares, van a poder ver también qué docente, o sea, cómo trabaja el docente, qué estrategia pedagógica tiene ese docente también. Eso es importante, que ustedes en el discurso del otro y en el propio discurso identifiquen todas estas posturas. Para eso les puse el trabajo de la línea de tiempo, donde hablamos de los diferentes pensadores, ¿sí?, las diferentes definiciones que hay. Hablamos desde un punto de vista filosófico al principio y al final específicamente las estrategias pedagógicas. Eso yo todo les subí en la clase pasada. Y tenían que hacer la tarea de la línea de tiempo como para que más o menos nos ubiquemos en dónde estaba cada uno de los autores, ¿sí? Si ustedes se sienten, deberíamos identificar los diferentes tipos aplicadas del docente. Es algo que después lo van a hacer naturalmente, Giselle. O sea, ustedes naturalmente en el discurso del otro van a ir identificando las metodologías que tienen. Cuando un colega diga, yo prefiero que los chicos vayan al manual y vean las definiciones y después pasen al frente y me las repitan. Bueno, entonces ustedes ahí ven un conductista, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el discurso del docente, en lo que él les dice que hace, ustedes ya están identificando qué tipo de metodología está usando. Y acá me voy a detener un ratito, que es algo que por ahí no sé si lo dije en los videos o está en el material, pero así como yo no les digo esta definición es buena o esta otra es mala, porque no me parece correcto, yo lo que le hago es darle diferentes definiciones, diferentes autores, y ustedes ven con cuál se sienten mejor. Lo que me importa es que ustedes cuando den una definición, la fundamenten. ¿Sí? Yo pienso que la informática es tal cosa por tal y tal motivo, basado en la perspectiva de fulano, sultano, mengano, ¿sí? Porque, o sea, que ustedes se acomoden y fundamenten, no que digan por decir una definición, porque la escuché o me parece linda, o porque, o por ahí es la definición que me nace del corazón, pero que la entiendan y que ustedes en su propio discurso identifiquen a dónde se están parando. Porque es importante por ahí y es lo más difícil psicoanalizarse a uno mismo, ¿sí? O sea, entenderse e interpretarse a uno mismo. Y eso es súper importante, que yo en mi propio discurso vea dónde me estoy parando y por qué lo estoy haciendo así. Pero acá lo que les quiero resaltar con respecto a las metodologías aplicadas o a las estrategias pedagógicas, también no quiero demonizar una o enaltecer otra. Todas tuvieron momentos dentro de la evolución humana y por eso me importa mucho el tema de la línea del tiempo, porque responden a una situación social, ¿sí? A un estado de situación que se estaba viviendo y que eso hace que emerjan determinadas líneas de pensamiento. Más allá de que cada uno de estos autores eran personas iluminadas en su momento, ¿sí? Algunas más que otras, pero respondían a un contexto social y cultural. Por eso es importante que ustedes entiendan desde qué punto ese autor daba esas ideas. ¿Por qué? Porque algunos están en muchas de las estrategias pedagógicas surgen en la Francia del siglo pasado, digamos, porque era justo una época en donde había mucho resurgimiento o espacios que permitían a estos pensadores pensar libremente y expresar lo que ellos sentían y pensaban.
también hubo espacios dentro de las escuelas como para poder aplicar estas ideas, entonces todo responde a una situación social y cultural en un momento dado. Pero más allá de eso, por eso es importante que ustedes en la línea de tiempo identifiquen dónde están parados los autores, ¿sí? Por ahí también que identifiquen dónde vivían, de qué lugar eran, ¿sí? Porque eso todo define al autor. Pero más, por eso les puse las fotitos y las caritas muchas veces, porque a veces es mucho más fácil para nosotros recordar alguna definición cuando asociamos a una imagen, ¿sí? Entonces por ahí cuando yo veo la carita es como que me acuerdo más de lo que decía ese autor, ¿sí? Entonces por eso les puse las caritas, pero ustedes vayan viendo con qué imagen por ahí lo asocian mejor. Pero es muy importante que cuando hablemos de algún autor, contextualicemos, digamos, bueno, vivía en tal época, en tal lugar, y él pensaba esto. Eso nos ayuda muchísimo a asociar a los autores con sus ideas. Pero volviendo a lo que quería decirles, es lo importante que es no demonizar una estrategia contra otra. Y acá les quiero dar un ejemplo, ¿sí? Por ahí viendo las definiciones, y a partir, obviamente que uno siempre habla desde la experiencia personal, es muy difícil que uno se despropie, no, este no soy yo, este es fulano hablando, ¿sí? Que yo me despropie de lo que yo soy, de lo que yo viví, eso es muy difícil. Entonces, siempre voy a hablar desde mi experiencia porque de alguna forma es natural que eso suceda. Lo importante es que lo reconozcamos. Pero, por ejemplo, cuando ustedes ven una definición de lo que es la estrategia conductista, se van a remitir a cuando estaban en primer grado y tenían que memorizarse las tablas, así, 2 por 2, 4, 2 por 4, 8, 2 por 8, 16, no tenía la más pálida idea de por qué era así, pero yo seguía repitiendo como un lorito, ¿sí? Entonces, bueno, al pensar en una estrategia conductista pienso en las conjugaciones verbales, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, y así como nos hacían memorizar antes, y por ahí no teníamos ni idea de por qué era así. Muy bien por los que tienen capacidad memorística, porque como vimos los diferentes tipos de inteligencia, algunos son muy buenos para una cosa y otros son muy buenos para otra, ¿sí? Entonces, muy bien por los que tenían capacidad memorística, pero los otros, los que por ahí necesitan asociar ideas o pensamientos a ese conocimiento para que realmente se fije, porque si no lo repito de memoria hoy, pero mañana ya, ya me lo olvidé, necesitamos de alguna manera que nos expliquen el porqué de eso que estamos memorizando. Entonces, de alguna forma, si a mí me explican que, le voy a admitir acá, Giselle, que sale. Si a mí me explican de alguna manera por qué 2 por 2 es 4, por qué yo amo, tú amas, ¿sí? Y por ahí lo voy a entender mejor. Pero ¿qué pasa? Yo necesito tener la capacidad para entender esos conocimientos al nivel de abstracción que se van dando, como para entender eso que me están queriendo decir. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes vieron Vygotsky, ¿sí? Que fue uno de los autores que yo le presenté, que después vamos a verlo más adelante, ¿sí? Eh, que hablaba mucho del aprendizaje social, por ejemplo, ¿sí? Después, por ejemplo, estaba Piaget, que habla mucho de los diferentes niveles de adquisición del conocimiento dependiendo de la edad de la persona, ¿sí? Que esto también lo vamos a ver más adelante un poquito más en profundidad como para que les quede mejor el concepto. Pero él lo que nos mencionaba era que nosotros podemos pretender enseñarle a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, desde su capacidad para entender algunas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ahí de repente, si a un alumnito de tercer grado, en donde quiero que él aprenda conjugación verbal, es mucho más fácil hacerle por ahí memorizar yo amo, tú amas, él ama, y hacer oraciones con eso, que decirle, mira, esto es un verbo, esto es un pronombre personal, esta es la raíz del verbo. Como es un verbo regular, este verbo, ¿sí? Siempre va a tener la misma raíz. Yo le digo esto a un nene de tercer año y me va a quedar mirando como diciendo, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Por ahí es algo que se lo puedo decir más en sexto grado, pero no en tercer grado. Entonces, a lo que quiero llegar es que la estrategia pedagógica que yo utilice va a depender del tipo de conocimiento que quiero enseñar, va a depender del grupo al que va dirigido, va a depender del nivel de abstracción que tenga ese conocimiento, ¿sí? Y va a depender de la finalidad que tenga ese conocimiento, o sea, para qué quiero que lo aplique después. O sea, hay varios factores que de alguna manera van a definir la estrategia pedagógica que voy a utilizar. Entonces, por ahí de repente nosotros decimos, todo tiene que ser constructivismo, todo tiene que ser aprendizaje social, ¿sí? Todo tiene que ser Piaget, Vygotsky, ¿sí?
Y por ahí no está tan mal pensar un poquitito en el aprendizaje conductista. Por ejemplo, y les voy a dar un ejemplo concreto, ¿sí? El caso de matemática es apasionante. Realmente es hermoso las estrategias pedagógicas que pueden darse con matemática. Pero seamos sinceros, si yo en algún momento no me hubiese memorizado las tablas, yo más adelante no podría trabajar, por ejemplo, con divisiones o con potencias o con operaciones más complejas. Entonces, está bien que en algún momento me expliquen por qué 2 por 2 es 4, pero también está bien que yo me memorice la tabla, porque el lugar y la forma en que yo guardo ese conocimiento, la finalidad para que lo voy a utilizar, varían totalmente dependiendo de cómo yo lo aprenda y cómo lo asocie y cómo lo guarde. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo de repente me aprendí que 2 por 2 es 4, me lo memoricé y me lo guardé en la memoria, recuperarlo es mucho más fácil, porque cuando llega 2 por 2, 4, y ya tengo instantáneamente el conocimiento en la cabeza y no tengo que remitirme a todo un proceso de generación del conocimiento asociado a ese concepto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo me digo, a ver, 2 por 5 es 5 veces el número 2 sumado a sí mismo. 2, 4, 6, 8, 10. 2 por 5 es 10. Si yo tengo que hacer todo ese razonamiento en el momento en que tengo que resolver una potencia, y me voy a tardar 10 años. O sea, entonces no está mal que yo utilice un proceso conductista que tiene que ver con la repetición y la memorización de conceptos, porque la finalidad es que yo ese concepto que tiene un nivel muy básico, lo pueda recuperar después de manera rápida para generar procesos que están relacionados a eso, ¿sí? Que son superiores y que van a necesitar de ese conocimiento base. Entonces yo ese conocimiento base lo tengo que tener rapidísimo para poder generar esos conocimientos superiores asociados a ese conocimiento base. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con los verbos. Está buenísimo de que yo entienda por qué se conjugan así y por qué están formados así, pero también está buenísimo de que yo tenga de alguna manera el significado de qué pronombre personal va con qué conjugación verbal casi naturalmente incorporado, porque de esta manera yo no tengo que ponerme a pensar tanto cuando quiero hacer una oración. ¿Sí? Yo cuando quiero hablar y quiero decir algo me sale y listo, yo no me pongo a pensar, a ver, estoy usando primera persona del tiempo pretérito perfecto, el pretérito perfecto, o sea, ¿se entiende lo que les quiero decir? Entonces, la estrategia pedagógica va a depender mucho de estas cuestiones que yo les mencioné. Va a tener que ver con el tipo de conocimiento que quiero que aprendan, el grupo al que va dirigido, el nivel de abstracción que tiene ese conocimiento y la finalidad para qué lo van a aprender. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, no vamos a demonizar una estrategia pedagógica es mejor o peor que otra. ¿Sí? La estrategia pedagógica va a depender, por ahí yo, docente que amo el método constructivista y que adoro los debates, de repente voy a tener que remitirme a métodos conductistas, como este que estoy usando ahora, de hablar y que ustedes me escuchen, porque la situación está dada de esa manera. ¿Sí? Entonces, realmente se tiene que dar de esa manera. Pero como yo soy fiel a mis orígenes y a mis gustos, entonces yo abro, ¿qué cosa? Foros, abro el WhatsApp y abro un montón de cosas para que ustedes también tengan espacios en donde ustedes puedan de alguna manera expresar sus ideas. ¿Sí? Es más, hasta los obligo porque los tengo que calificar a través del foro, entonces los estoy obligando a pensar y a partir de ahí estoy desarrollando un contenido procedimental que es la habilidad de ¿qué? De poder expresarse y evalúo esa expresión. ¿Sí? Pero lo evalúo en el buen sentido, los evalúo en el hecho de que sea un crecimiento y un aprendizaje para ustedes. Y también va asociado de contenidos conceptuales que tiene que ver con el hecho de que ustedes lean un texto y que ustedes interpreten lo que dice ese texto y que puedan de alguna forma resumirlo, interpretarlo, definirlo. ¿Sí? Entonces, la estrategia pedagógica va de la mano de un montón de cuestiones. ¿Sí? Eso es importante de que ustedes identifiquen. ¿Hasta ahí me siguen, gente? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Preguntas? Bueno, entonces, lo que vimos hasta ahora es el concepto de informática, desde el punto de vista de ciencia y tecnología, el concepto de el currículum y todas las partes que componen al currículum, ¿sí? ¿Qué es el currículum y para qué sirve?
y para poder de alguna forma empezar a trabajar sobre lo que es el currículum, hemos visto las diferentes líneas de pensamiento y algunas metodologías que existen con respecto a las diferentes estrategias pedagógicas que podemos llegar a implementar en el aula. Más adelante vamos a ir viendo más en profundidad todo esto, pero en términos generales eso es lo que vimos hasta ahora y no es menor, es la base a partir de la cual vamos a empezar a trabajar el resto de la materia. Por eso me importa que lo entiendan bien. Para hoy, ¿sí? Ustedes tenían una actividad que yo les había dejado 4 artículos en el aula virtual, que yo les había pedido que ustedes elijan uno de esos artículos, ¿sí? Y que ustedes me identifiquen de alguna manera qué decía ese artículo, ¿sí? Leer y preparar la intervención según los textos expuestos que relacionan lo que es didáctica y lo que es informática. Entonces, con todo lo que vimos hasta ahora, a partir de la lectura de esos textos, ustedes tenían que explicarme cuál era la postura del escritor, del autor del texto, con respecto a didáctica e informática. Cada uno tenía posturas bastante diferentes uno de otro. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes están en posición de por ahí comentarme un poquitito lo que leyeron ahora o prefieren subirme el video? Porque les di las dos opciones, o me lo comentan en clase o me arman un videito de no más de 10 minutos, un videito cortito explicando. ¿Sí? Si alguno quiere hablar ahora, yo les cedo la palabra, o si quieren después me suben el video. A mí me tocó un... Decime. ¿Elegiste tú? Elegí, digamos, el conocimiento digital, perspectiva didáctica desde la informática educativa. Parece que se cortó. Sí, yo también escucho cortado. Yo apagué mi cámara a propósito para que tengas más ancho de banda, Mónica. Si querés prendo de vuelta, pero la apagué todo para que... No sé, profesora, no sé, eso nos había quedado como duda el tema de si teníamos que hacerlo con una presentación en PowerPoint o solamente conversarlo. Bueno, la idea es que ustedes de alguna forma encuentren la mejor herramienta para expresar sus ideas, ¿sí? Si ustedes quieren que nosotros en el cursado de la materia veamos algunas herramientas, yo les puedo mostrar muchas herramientas, ¿sí? Que están muy buenas para de alguna forma presentar o hablar o comentar sus ideas, ¿sí? Ustedes quieren usar PowerPoint, quieren usar Prezi, quieren usar cualquier herramienta, ¿sí? Quieren hacer un videíto, quieren... La herramienta que ustedes crean, si ustedes se sienten cómodos simplemente hablando frente a la cámara, bueno, también es válido, ¿sí? En este punto todavía no les voy a poder exigir el uso de algún tipo de herramienta específico, lo que me importa es que ustedes expresen su idea. Sí, más adelante vamos a hablar un poquitito de las TICs dentro del aula y ahí les voy a pedir, sí, que desarrollen presentaciones específicas usando herramientas, ¿sí? Pero por ahora pueden o filmarse ustedes hablando, usar un PowerPoint, usar cualquier Prezi, video, lo que quieran, ¿sí? Bueno, o sea, yo preparé un PowerPoint, pero tengo acá mi ayuda y lo puedo, o sea, relatar. O sea, justamente las TIC, sobre eso trataba el texto. Bueno, ahí yo El pongo para material que me... compartir. Si vos querés compartir tu presentación, puedes hacerlo, Ah, ¿sí? bueno, sí. Ahí estoy. A ver, compartir. A ver, a ver, a ver. Tengo tantas cosas abiertas que... A ver. Todavía no se ve nada. No, estoy buscando. Tengo tantas cosas abiertas que he cerrado antes. Qué vergüenza, sí. Bueno, voy a ver. No sé. No. Me aparece... Tenés que elegir el aplicativo. Si es un PowerPoint, elegís ese PowerPoint y ahí lo vamos a ver. Donde vos hagas clic. Pero no aparece. Claro, pero no me aparece la opción del PowerPoint. A eso voy. Y cerrar algunas Qué ventanas. raro.
Cerrar algunas ventanas porque por ahí te Sí. muestra algunas nomás y otras no se llegan a ver. Sí. A ver si me esperan un ratito, qué Sí. mal. Pensé que iba a tener tanto. A ver, voy a cerrar esta de Word. No sé lo que era. Ahí. Ahí. A ver. Claro, no pensé en ese pequeño, estaba haciendo 1000 cosas hoy, mi pobre máquina. Ay, quedó abierta. A ver. Y si no, Ahí está. comentanos Bueno, nomás, como te quede mejor. ahí sí, a ver si me da la opción ahí. No, qué extraño. No me deja. No, acá está. Le dio lugar, sí, ahí está. Ahí está, bueno. Si es cuando tenés Lo muchas que sí cosas por ahí puede abiertas. ser que. Ahí está. Ahí se ven. Ahí. Sí, conocimiento digital, una perspectiva para la didáctica, desde la informática educativa. Desde la informática. Ujú. Claro, yo elegí, encima parece que elegimos con otros compañeros porque estaba re interesante esto por el tema de que hablaba sobre las TIC Ujú. y como a mí me ha tocado trabajar como enseñando TIC, entonces como que me llamó la atención y por eso elegí este material. El tema de las TIC, la TIC es un acrónimo que significa Tecnología en la Información y la Comunicación, el cual vino a generar cambios, ¿no es cierto?, cambios en la sociedad, cambio en el contexto, ¿sí?, en donde se desarrollan las distintas actividades de las personas. Y la educación no ha quedado exenta de ello. En este gráfico pretendo, o sea, digamos, plasmar lo que decía el autor respecto a la práctica de la enseñanza en el centro del recuadro del contexto incierto. ¿Qué quiere decir eso? Hablábamos del contexto incierto, se refiere al contexto en el cual estamos inmersos, o sea, el contexto económico, social, político, o sea, todo lo que implica el contexto, y la práctica de la enseñanza, que dentro de lo que se conoce como la llamada sociedad de la información, se vio fuertemente, digamos, como que se le diría, fue movilizada, o sea, se la movilizó la práctica de la enseñanza, dado que la irrupción de las TIC le ha venido a darle una vuelta de tuerca. Por eso dice acá que ha permitido, las TIC en sí permite una mejor comprensión del mundo y permite acceder y producir conocimiento de manera diferente a años anteriores. O sea, eso es lo que hace. El tema del actual contexto, la sociedad de este siglo XXI, marca digamos, un estado digamos, de la sociedad, un estado en el cual se necesita permanentemente cambios en distintos, o sea, la forma de pensar, la forma de hacer las cosas, como que se le dice, hay que desaprender, o sea, lo que se tenía aprendido, digamos, por ahí queda, digamos, obsoleto, podría decirse, o puede decir que también que haya quedado, digamos, mejorado con otro tipo de conocimiento, siempre hablando de conocimiento, ¿sí? Que entre información y conocimiento es como que el autor mismo lo dice, es como que no hay mucha diferencia. O sea, se le dice también sociedad de la información y sociedad del conocimiento. O sea, que como que el autor no le da mucho hincapié en la diferencia, sino que lo toma como indistintamente, le llama sociedad de la información y más adelante le llama sociedad del conocimiento.
Acá lo interesante es que las TIC apareció y vino a introducir unos cambios en la didáctica, que la didáctica vendría a ser las técnicas, ¿sí? La forma en el cual, los métodos en el cual se impartía los conocimientos. Y hay una serie de cuestiones sobre el cual él trata, respecto a la influencia de las TIC en la enseñanza, refería a la naturaleza del objeto de estudio en la informática educativa. Acá aparece este término, informática educativa, forma en cómo se concibe el conocimiento, vías que permiten acceder y enseñar, y la posibilidad que se abren para su creación. La informática educativa es, digamos, es la utilización de las TIC en la educación. Es como que es como que acá la informática viene a ser tipo una herramienta en el cual la educación se apropia, ¿sí? De una manera, digamos, en constante evolución, no es estático, o sea, la informática, perdón, la educación se apropia de la informática, de la herramienta que provee la informática para impartir los conocimientos, ¿sí? Concretamente en la didáctica. Y bueno, acá abajo el objeto del estudio de la informática educativa se enmarca, claro, el tema del objeto de estudio de la informática educativa, digamos que está fuertemente influenciado por la sociedad del conocimiento. Fíjense que acá apareció sociedad del conocimiento, cosa que ya, bueno, ya aclaré en la filmina anterior, y el aprendizaje a lo largo de la vida. Este otro gráfico me permite entender a mí que el objeto de estudio está inmerso, está atravesado por la sociedad del conocimiento y el aprendizaje de toda la vida. Y desde ahí se desprende lo que es informática y educación. Fíjense que acá aparecen como separados, pero en realidad se ensamblan. Ambos se ensamblan para poder adaptarse al nuevo contexto, poder adaptarse a los cambios permanentes. Bueno, y justamente acá viene esto que quería llegar, el tema del Homo Faber, habla del Homo Faber y del Homo Informaticus. El Homo Faber y el Homo Informaticus, que está en boga hoy en día, se refiere al hombre, ¿no es cierto?, que dentro de su evolución, ¿no es cierto?, como un ser inteligente, le ha permitido a él evolucionar con respecto, como está acá en este gráfico, el que tiene la evolución, en cómo él se ha transformado en un ciudadano digital, podríamos llegar a decir, así a grandes rasgos, utilizando términos actuales también. O sea, son habilidades que le permitió a él, que le permite a él, porque está permanentemente en evolución, no es algo estático, que le ha permitido a él adquirir esos nuevos conocimientos, y sería conocimientos y habilidades, esa es la otra palabra. Bueno, acá aparecerían los términos de migrante y nativo digitales, que también estuvieron muy en boga hasta hace poco, en el cual se marcaban muchas la diferencia. Pero sabemos hoy en día que existe una necesidad, ¿no es cierto?, de adaptarse a la actualidad. Y acá, por ejemplo, pegué una imagen de una señora, fíjense cómo ella está haciendo un tejido utilizando un joystick. Y acá tenemos a un señor mayor que tiene su computadora incendiándose, donde le pide ayuda, ¿sí? Y acá le tenemos al pequeño, que sería un nativo digital, ¿no es cierto?, que sería aquellos que hayan nacido ya en la era digital, como se conoció. El tema es que sí o sí, ya seamos migrantes o nativos, sí o sí lo digital está presente, las TIC están presentes, porque lo único que permanece constante es el cambio, como lo dijo Heráclito. O sea, constantemente va cambiando y tenemos que ir formándonos, y bueno, por esa la necesidad, bueno, de volver el tema de la educación, utilizarse y apropiarse de las TIC y de estos recursos digitales para poder, digamos, formar esos ciudadanos
para una futura sociedad que es incierta, que no se sabe qué tipos de trabajo nos depara. Sabemos que están cambiando los puestos laborales, pero todo está cambiando, las relaciones sociales, todo está cambiando. Entonces, lo que trata la escuela es, a través de apropiarse de lo que es la parte de la informática educativa, tratar de acercarse un poco más a los, tanto los jóvenes o a quienes, bueno, y los adultos, nosotros los que somos migrantes digitales, para poder prepararnos, ¿no es cierto?, para el futuro. Pues yo, por ejemplo, me tengo que preparar para dar clase a los chicos que están con, digamos, con otra cultura, digamos. Sería como una subcultura dentro de la cultura. Bueno, acá aparece un... Y acá, bueno, tenemos que la informática educativa vino a fortalecer la humanización de la educación en una sociedad compleja, cambiante y retadora. Esto es más de lo que, digamos, con términos más concretos, lo que yo estaba comentando, ¿no? Y la tecnología educativa se espera que se centre en el diseño, utilización y evaluación de las TIC aplicada a acciones formativas. O sea, bastante compleja es porque hablamos del diseño, la utilización. O sea, si hablamos de diseño, utilización y evaluación, tenemos que tener un conocimiento de las TIC para poder volcarlo eso a la parte educativa, ¿sí? Bueno, el tema del conocimiento del siglo XXI hablaba el autor que las sociedades están cambiando y los sujetos también, permanentemente. ¿Y cómo cambian? A través de los conocimientos. O sea, son los conocimientos lo que nos hace a nosotros muy diferente a la sociedad del siglo pasado. O sea, digamos, principio o a mitad del siglo pasado, porque al final del siglo pasado ya estábamos, digamos, con toda esta movida de la sociedad del conocimiento. Habla que las características del conocimiento que es móvil, abierto, paradójico y polisémico. Bueno, y acá, por ejemplo, va a resumir un poco respecto a las, para ir cerrando, ¿no es cierto? Las características se recurren a dos referentes para abordar las características de la informática educativa. Hablamos de una teoría de la complejidad y del conectivismo. La teoría de la complejidad exige mayor esfuerzo por la especialización del conocimiento, pero también requiere la comprensión de la globalidad. O sea, es como que acá estamos en un estado dual en el cual se requiere que seas buenísimo y en ese conocimiento específico, ¿no es cierto? Pero también que no pierdas el contexto global. Porque tu conocimiento sabemos que puede ser, digamos, mejorado o refutado por otro, porque el conocimiento está tan a flor de piel, está tan, digamos, al alcance de todo, a diferencia del siglo pasado, que hace que sea muy complejo, ¿sí? Que tenemos una actualidad muy compleja. Y el conectivismo se refiere a la conexión propiamente dicha, ¿sí? Se refiere a la forma en cómo se encuentra el ser humano, la sociedad se encuentra tan conectada, digamos, tan cercana con el tema de la globalización. Acá yo puedo hablar de globalización, y el conectivismo nos está permitiendo a nosotros tener, digamos, muchas ventajas. También están sus desventajas, pero bueno, vamos para la parte positiva, con el tema del conocimiento que se encuentra globalizado, ¿sí? O sea, se encuentra permanentemente evaluado, porque es la misma sociedad, por ahí creo que lo dice, es la misma sociedad la que va a evaluar le va a juzgar a la información. Después habla de conocimiento individual y organizacional. Esto es re importante porque también habla el tema, fíjense que habla acerca del conocimiento. El conocimiento debe ser siempre un patrimonio de la humanidad y debe existir todas las alternativas viables para acceder a ella. Y habla de los recursos de educación educativos abiertos. Esto tiene que ver también con, por ejemplo, un caso que doy actualmente, por ejemplo, el tema de los software privativos, sí, el software libre, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos la posibilidad del software libre de que cualquiera, sin tener que
de tener que comprarlo, digamos, bueno, eso sería ya una traba, ¿sí? Y eso ya, bueno, ya existe una serie, o sea, digamos, de corrientes que chocan entre unos y otros. Bueno, y como conclusión del trabajo de este autor, que existen diferentes tipos de generar conocimiento, ya con lo último, ya lo colectivo y lo conectivo, la misma sociedad valida el conocimiento, eso, bueno, ya lo dije, y la didáctica del siglo XXI, de una perspectiva conectiva, el acceso al conocimiento que analiza por conexiones y se aprende mediante la construcción de redes personales de aprendizaje. Que acá todos, digamos, que el conocimiento, digamos, ya no viene de arriba hacia abajo, ¿sí? Sino que viene viene de arriba abajo, de abajo arriba, por los costados, o sea, estamos, digamos, atravesados cada uno de nosotros, de esta sociedad, ¿no es cierto?, de este siglo que estamos atravesados por el conocimiento, y bueno, y que el mismo se va. Ah, y acá hay una cosa que hablaba también, cuando hablaba anteriormente acerca de la socialización del conocimiento, hacía hincapié en la web 2.0, que ahora ya estamos en la web 3.0, pero eso ya es, bueno, la web 2.0, la aparición en el cual ahí se da efectivamente cómo la sociedad, cómo las personas vamos armando repositorios, ¿sí? En el cual podemos todos compartir la información, ¿sí? El conocimiento, ¿sí? Y generar conocimiento, ¿sí? Compartir información generando el conocimiento. Así que bueno, y ese sería no sé si, a ver, acá me voy, dejo de compartir. Muy bien, Mónica. ¿Alguno de los compañeros que haya tomado el mismo artículo y que quiera hablar del tema o que quiera hacer alguna pregunta? No sé, Giselle, Carlos, Juliana, Rocío. Yo elegí el mismo, profe. ¿Querés comentarnos algo también? Bueno, yo me inculqué más con relación a la informática y a la educación, y por último hablé sobre la producción del conocimiento como reto fundamental para la didáctica. Bueno, le comento más o menos lo que hice. Bueno, la necesidad de mejorar el manejo de cada vez mayores cantidades de información, que no es de sorprenderse que terminológicamente se asocia su origen a la articulación de información y automático. Bueno, desde esta perspectiva se desarrolló como disciplina encargada del desarrollo de técnicas y conocimientos que hacen posible el manejo automático de la información. Bueno, esto identifica como relevante con relación a la informática. Y es que la evolución de las tecnologías que procuran su evolución y desarrollo ha llevado a reconocer no un único campo de aplicación, sino su pertinencia a todos los aspectos de la vida del hombre contemporáneo. Y no por más se indica que la informática ya no se ocupa de los ordenadores, sino que de la vida misma. Bueno, y esto hace considerar que inclusive el surgimiento de nuevas perspectivas y visiones del mundo que finalmente posibilitan nuevas comprensiones y escenarios para su desarrollo. Ahora bien, atendiendo al asunto que atañe al propósito de este texto, habrá que conducirse la relación hacia aquellas perspectivas del mundo que involucran a las TIC, como estuvo explicando Mónica qué significaba. Bueno, como una de las mediaciones principales de las interacciones humanas, sobre todo en lo que concierne al ámbito educativo. Después, con relación a la educación, hablaba sobre, entendiese la educación tanto como, y ahí hablaba, puso como una definición que no sé cómo pronunciar, que era como educar, algo así, que tenía como un signito en la A, que era dirigir, encaminar y doctrinar. Y después ahí lo mismo, que era educere se dice, creo, que es el nacimiento, acogimiento, llegada y partida. Y esto sin duda alguna de más allá de la transmisión del conocimiento, en un sentido complejo con visión planetaria, lo que se manifestará en la propuesta para la comprensión, edificación del fenómeno educativo como algo más humano, multidimensional, integrador, intercultural y transdisciplinario.
Bueno, esto daría que reconocer el error, la incertidumbre y la diversidad de un conocimiento apto para el abordaje de problemas, para la formación del ciudadano involucrado con las necesidades de su entorno desde su ejercicio de transformación permanente. Y después habla sobre la informática educativa, que encuentra las características anteriormente mencionadas de la educación del espacio propicio para su anidación, e igualmente reconoce en ellas el punto de partida y el sentido de integración de las TICs. Y esto podría ser consecuencia otra más que por un medio para fortalecer la humanización de la educación en una sociedad compleja, cambiante y retadora. Bueno, y en una zona de contacto entre la informática y la educación se encuentra tecnológicamente matizada hasta el punto que casi se equipara a la tecnología educativa. Y ahí vuelvo a mencionar. Bueno, esto podría ser válido para la informática educativa desde una perspectiva que considere a la tecnología educativa como una disciplina educativa evolutiva. Y esto quiere decir que se ha logrado liberar de su significado histórico más ligado al uso de los medios masivos de comunicación en el campo educativo y el uso de la psicología conductista o del enfoque sistémico en la educación, la aplicación de técnicas, procedimientos o instrumentos mediáticos en la educación. Y por último, ya habla sobre la producción del conocimiento como reto fundamental para la didáctica del siglo XXI. Bueno, en una de las primeras conclusiones acerca de las reflexiones que se han dispuesto en este texto, tiene que ver con los retos que conllevan a las prácticas docentes en el contexto educativo. Y un tipo de conocimiento como el descrito en los párrafos anteriores suscita múltiples inquietudes y una de ellas tiene que ver con la forma en la que se produce dicho conocimiento. Y por último, diría que una propuesta en ese sentido obliga a pensar no solo en una única y excluyente forma de generar conocimiento. Es decir, de verdad, solo así se podrían ser coherentes con una dicha perspectiva compleja del conocimiento como una planteada con anterioridad. Y con eso finaliza mi presentación. Sin audio, profe. Carlos, Judiana, Rocío, ¿quieren preguntar algo a las compañeras o alguno que haya elegido el mismo texto? Bueno. ¿Alguno de ustedes preparó también para comentar alguno de los otros textos? Yo le voy a subir al foro, al aula, le voy a subir un video, ¿puede ser? Pero que sea esta semana, ¿sí? Así no te atrasa tanto. Yo igual, profe. Yo dijo Rocío. Sí. Bueno, ¿y Judiana? Bueno, imagino que Judiana va a subir. Ah, yo también, dice, perfecto. Bueno, por favor, esta semana entonces sí vamos cerrando la grilla. Bueno, con respecto a lo que comentaban las compañeras, ¿sí? Obviamente que tienen puntos de intersección porque estamos hablando del mismo artículo, las dos eligieron el mismo artículo, ¿no es cierto? Al principio, ambas hablan de, bueno, de lo que es el concepto de sociedad y la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, que yo estimo que no abordé en esta cátedra la diferencia que hay entre uno y otro, pero es importante que ustedes sí identifiquen, más allá de que los autores por ahí lo tomen como términos comunes, ¿sí? No es lo mismo la información que el conocimiento, evidentemente, y sí podemos hablar por ahí de la abrumadora cantidad de información que existe en la sociedad de hoy, ¿sí? Por eso por ahí se habla de la sociedad de la información, pero también podemos hablar de los cambios vertiginosos que han generado muchísimo conocimiento en por muy corto tiempo, si miramos hacia atrás con respecto a la historia de la humanidad. Entonces también en ese sentido por ahí se le puede llamar la sociedad del conocimiento. Entonces es la misma época que por ahí tiene ambas definiciones, pero no porque ambas definiciones significan lo mismo, sino por los cambios que se han dado y que se han visto hoy por hoy en la sociedad, ¿sí? Que es la cantidad de información que existe y la gran cantidad de generación de conocimiento que también está disponible.
El conocimiento en general como objeto de estudio es algo muy filosófico y abstracto, y obviamente atañe a otras áreas que ustedes por ahí las van a ver más el año que viene con los profesores de Historia y Epistemología de las Ciencias, por ejemplo, en donde van a hablar un poco más en profundidad de el conocimiento como objeto de estudio y qué definiciones hay al respecto. Pero sí nos interesa a nosotros el conocimiento específico dentro de nuestra área, que es la informática, y sí los objetos de estudio que se pueden identificar dentro de esa área disciplinar específica. Entonces ahí es donde surgen todas estas ideas asociadas a la informática que habíamos visto en la primera clase, en donde decíamos, cuando hablamos de informática, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de computadoras? Bueno, sí, hablamos de computadoras, pero no solo de computadoras. ¿Hablamos de procesamiento de información? Sí, pero no solamente de eso. ¿Hablamos de matemática? ¿Sí? Sí, también lleva algo de matemática. Entonces, identificar por ahí cuáles son los rasgos específicos que la informática le da a estos diferentes objetos de estudios dentro de nuestra área disciplinar, ¿sí? Eso es importante que identifiquemos. Me encantó el silogismo de Homo faber y Homo informaticus, me encantó las imágenes que conseguiste, Mónica. Estos conceptos son obviamente algo que ustedes tienen que de alguna forma procesar desde la visión del autor, que a lo que busca referir es a esto de cómo el ser humano tuvo que adaptarse a esta sociedad de la información o del conocimiento en la que vivimos actualmente, ¿sí? Cómo el ser humano hoy por hoy es un ser humano, como les decía, nunca nadie es algo en el medio de la nada, solo o perdido, sin relacionarse con el momento histórico en el que está viviendo. Así como le dije, los autores hay que ver dónde fueron, que vivieron, en qué lugares, en qué ciudades, en qué momento. También nosotros tenemos que darnos cuenta de qué sucede hoy en nuestra sociedad, porque esa sociedad es no solamente el resultado de un montón de procesos históricos que nos llevaron a ser lo que somos hoy, sino también es todo lo que nos está sucediendo en este momento. Entonces eso hace que seamos el Homo informaticus, como decía el autor, ¿sí? Y esta cuestión de el silogismo con el ciudadano digital. ¿Sí? Ciudadano digital por ahí lo que de alguna manera busca es identificar lo que les decía hoy. ¿Cuál es el rol del docente? El rol del docente es tratar de darle a nuestros estudiantes todas las herramientas para que se puedan adaptar lo mejor posible a la sociedad. Para eso ellos tenemos que brindarle todas las herramientas para que sean el ciudadano que hoy la sociedad requiere, o que por lo menos ellos puedan adaptarse de mejor manera a la sociedad que hoy en la que tengan que vivir. Entonces, en ese sentido es el ciudadano digital que nosotros debemos crear, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sociedad hoy por hoy, ¿qué hace? Exige determinados saberes y habilidades para poder vivir en la sociedad en la que vivimos, ¿sí? Y esos son esos saberes y habilidades que nosotros tenemos que identificar y tenemos que de alguna forma promover en el aula. El migrante o nativo digital es un término que se acuñó al principio y como dijo Mónica, es ese que nació en medio de esta sociedad del conocimiento, y por ende tiene habilidades con respecto al manejo de la tecnología que yo creo que están más relacionadas al hecho de no tener miedo. Nosotros cuando éramos más chicos teníamos miedo a romper, porque nos retaban, porque no toques, porque se rompe, entonces teníamos mucho más miedo de tocar las cosas. Los chicos hoy por hoy tienen mucho menos miedo y por eso indagan e investigan con esa curiosidad innata que tienen, que es fantástica, sin miedo, y por eso también tienen ese descubrimiento mucho más fácil. Las personas mayores, lo que les pasa cuando están frente a una computadora es que tienen miedo de que toquen y que rompan y que después no funcione más. Entonces, esas son las limitaciones que por ahí tienen. Pero tienen mucho que ver con la época justamente en la que fueron formados, esos saberes incorporados que tienen de por ahí cuidar, cuidarle que no se rompe, ¿sí? Que después no va a andar más. Lo que tiene esta sociedad nuestra es que los cambios hoy por hoy son muchísimo más vertiginosos. Lo que ha crecido en la incorporación de tecnología en nuestras vidas con respecto a lo que es el pasado es lo que hace que los cambios hoy por hoy sean muchísimo más a corto plazo. Y eso hace de que nosotros tengamos que desarrollar en nuestros estudiantes las habilidades ¿de qué? De adaptación y de desaprender y volver a aprender. Eso es lo que nosotros tenemos que promover de alguna manera como docentes hoy por hoy. Y el hecho del manejo de determinadas herramientas informáticas, por eso yo digo, no tenemos que limitarlos a, es muy pobre que yo como docente le enseñe a usar Excel a mi estudiante.
es muy pobre que yo le diga, bueno, esta formulita en este aplicativo lo usas así. ¿Por qué? Porque estamos limitando el gran poder de aprendizaje que ellos tienen. Les tenemos que decir, mira, hoy por hoy hay herramientas que nos ayudan a hacer cálculos. Esas herramientas son planillas de cálculo, ¿sí? Y esas planillas de cálculo las tenemos en este formato, en este formato, en este formato. Y mostrarles la diversidad de herramientas que tienen. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, esa habilidad o ese poder de adaptarse al medio ambiente y de desaprender y de volver a aprender. Eso es lo que tenemos como docentes que promulgar en nuestros estudiantes, ¿sí? Esa es la visión del docente informático, ¿sí? El docente informático que solamente enseña una herramienta específica, generalmente es porque sabe solamente usar una herramienta específica, y eso es lo que enseña, ¿sí? Entonces, es un reto para nosotros, pero obviamente es lo que tenemos que hacer como informáticos, ¿sí? Dar esa diversidad de herramientas a nuestros estudiantes. Me parece un reto muy fuerte el otro concepto que por ahí mencionó Mónica, que es la informática educativa como humanización de la educación. Ay, Dios mío, qué peso tan grande ponemos sobre nuestros hombros. Por ahí, más que humanización de la educación, yo pensaría un poquitito en humanizar un poco más la relación de las personas con la tecnología, ¿sí? Con el uso de la tecnología. Humanizar la educación es por ahí un reto un poquito muy grande. Pero sí, como docentes, nosotros tratar de que nuestras prácticas educativas sean lo más humanas posibles, ¿sí? Entonces, Sí. pero sí, tenemos ese rol, porque nosotros tenemos esa dualidad. Nosotros somos de las ciencias exactas, somos informáticos, pero también somos humanistas, ¿sí? También estamos dentro de las ciencias sociales, también somos docentes, somos profesores. Entonces tenemos esa dualidad constante dentro de nosotros y es la que tenemos que de alguna forma utilizarla como herramienta a nuestro favor dentro del aula, ¿sí? Si ustedes quieren hablar, hablen, ¿eh? Me detienen y hablan. Profe, hay algo que no hablaba el documento, pero saco a colación ahora, que es el otro término que se utiliza muchísimo, que es la alfabetización digital. Ese es un concepto que está bastante, o sea, está visto en varios lados y medio que se vincula también con el tema de la humanización, también creería yo, porque fíjense que alfabetización parece como que estamos hablando de los nenitos, ¿no es cierto?, que se están aprendiendo a leer, primero, segundo, tercer grado, que claro que empiezan con el silabeo y bueno, pero se habla acerca de la alfabetización digital, que bueno, que tiene que ver con el tema de las TIC, no necesariamente ser informáticos, sino que es como que existe ya un área ahí media gris, ¿no es cierto?, que está entre los informáticos, que para nosotros los que nos estamos formando, el tema de las TIC, ¿no es cierto?, y el tema de la educación. O sea, es como que, sí, es como que apareció ahí en el medio las TIC y es como que nos han tenido que humanizar más todavía. Claro, porque esas son las que están más al alcance de cualquiera. O sea, Exactamente. Claro, la alfabetización digital es para el ciudadano, es el que contribuye a la formación del ciudadano digital. Exactamente. Ese es el rol que ustedes tienen que venir a cubrir en la sociedad hoy. Por eso ustedes son profesores en computación, ¿sí? Ese es el rol que ustedes tienen que ir a cubrir hoy en la sociedad, justamente, es esa de humanizar el acceso a la tecnología, justamente ayudar a nuestros estudiantes. Y nuestros estudiantes no siempre son niños, ¿eh? También podemos encontrarnos con alfabetización digital para adultos, ¿sí? Que claro, por ahí es también un grupo etario que por ahí requiere mucho de esa humanización de la tecnología, ¿sí? Y se necesita de la alfabetización digital para que esa persona no quede excluida de la sociedad. Entonces, vos le tendrías que facilitar la posibilidad a esa persona a que acceda a la información. Vamos a la información que es mucho más, claro, que engloba más que el conocimiento. Información que pueden ser verdades, mentiras, chismes. La información puede ser cualquier cosa, ¿no es cierto? O sea, en cambio el conocimiento ya tiene más características un poquito más científicas, más fundamentadas, ¿no? Bueno, pero bueno. Exactamente, a eso iba un poquito más adelante con respecto a la exposición que vos hiciste recién, ¿sí? El activo principal hoy por hoy en la sociedad y en los países pasó a ser justamente el conocimiento, ¿sí? Y esto es algo que si nosotros nos remitimos a la Francia del siglo pasado, podemos hablar un poquito de Foucault, ¿sí? Que decía que el conocimiento es poder. Bueno, eso hoy por hoy es una de las herramientas principales que tienen las sociedades hoy. El activo principal es manejar, administrar y procesar
el acceso al conocimiento y la generación de conocimiento. No es casualidad que las primeras potencias mundiales son las que generan los conocimientos, son las que manejan la distribución y la generación de artículos científicos, son las que tienen los mayores centros de investigación. Entonces, ojo, ¿sí? El activo hoy principal de las naciones es el conocimiento, ¿sí? Y en este sentido también tenemos que ver lo que decían hoy de, vos hablaste de la complejidad y del conectivismo, ¿sí? La complejidad lo asociaste por ahí a los niveles de especificidad. Y en Europa se utiliza muchísimo este tema de la especificidad. Se valora mucho los perfiles que tienen formación específica. Es más, ustedes saben que no todos acceden a la educación universitaria. Existe lo que se llama, después de que se termina lo que es el nivel medio, existe la formación en profesiones específicas, como existía antiguamente, ¿sí? Entonces ellos se van a la escuela a aprender a ser panadero. Se van a la escuela, son escuelas de 2 o 3 años, en donde ellos aprenden determinados conocimientos de marketing, de administración de empresas, y tienen prácticas específicas dentro de esa área que a ellos les interesa formarse, ¿sí? A mí me tocó estar en Suiza 3 meses, y o sea, me metí en estas escuelas porque me encantó la forma en que trabajaban. Estuve trabajando en una panadería, me fui a visitar el shoppings con estos grupos de estudio, y realmente es apasionante ver cómo ellos forman en cosas muy específicas. O sea, vos te formás para vendedora de joyas, vos te formás para trabajar en una panadería. Se da mucho valor a la especificidad, porque no todos acceden a la educación universitaria, porque obviamente es costosa, es privada, ¿sí? Así que agradezcamos un poco también la educación pública que tenemos nosotros hoy, acá en Argentina. Pero esa especificidad se da en esos ambientes específicos. Nosotros, por ejemplo, acá en Argentina, tenemos justamente todo lo contrario. O sea, nosotros somos patos, nadamos, volamos, ¿sí? Corremos, hacemos todo. Y eso en Europa realmente les asombra. Les asombra la capacidad que tenemos los latinos de poder de ser multifacéticos y poder adaptarnos rápidamente a las condiciones que por ahí de repente laboralmente nos tocan, ¿sí? Ellos son muy de que yo me formé en esto y hago esto y no me saquen de acá porque yo sé hacer esto, ¿sí? Bueno, nosotros no, nosotros nos ponen y nosotros hacemos. Entonces por ahí tenemos un poco el tema de la especificidad versus la generalidad, que yo creo que está muy asociado hoy por hoy a la habilidad de adaptación que tenemos que generar en los estudiantes, ¿sí? Después ambas hablaron de el tema de la generación del conocimiento. Tanto Giselle como vos hablaron de la generación del conocimiento. Y en este sentido, Giselle mencionaba el rol que juega hoy el acceso a la tecnología, los ordenadores, y cómo esto fue modificando la vida misma, ¿sí? La forma de trabajar, de estudiar, de todos, a partir del acceso a la tecnología. Y vos mencionaste el tema de la generación del conocimiento, y en este sentido yo creo que la tecnología lo que hace es, de alguna forma, democratizar el acceso al conocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, todo lo que es Internet y todo lo que es el acceso a diferentes librerías, a diferentes bibliotecas, de forma inmediata, de forma a veces gratuita, y eso antes no existía. Entonces este acceso al conocimiento es algo democrático. Y también la generación de conocimiento. Y en este sentido, uno de los estandartes iniciales fue la Wikipedia, en donde cualquiera podía entrar y escribir y aportar a lo que es, más allá de que hoy por hoy hay una serie de validadores por detrás de la Wikipedia que de alguna forma validan, pero así todo podemos encontrar muchas cosas a veces. Por eso siempre se dice que no es una fuente valedera de información, pero sí es una fuente rápida, digamos, como para una consulta general. Pero esto hizo que se democratice también la generación del conocimiento, ¿sí? Antes, cuando nosotros queríamos saber algo, nos teníamos que remitir al diario, al periódico, o al noticiero, o a la radio. Esos eran los que de alguna forma nos informaban. Hoy por hoy tenemos miles de generadores de información a través de las redes sociales, y a veces nos enteramos antes de las redes sociales, y paradigmáticamente lo que sucede es que a veces los periódicos y los medios, que serían los oficiales de alguna manera, terminan nutriéndose de las redes sociales para después terminar informando algo, ¿sí? Es como que se dio vuelta la moneda, se dio vuelta el manejo del poder en este sentido.
para bien de muchos, para no gracia de pocos, ¿sí? Y en este sentido cabe resaltar y destacar el tema de lo que es la generación de conocimiento y la generación de contenido. No es lo mismo y está relacionado a la calidad, y ahí el aporte de conocimiento está relacionado, como decía Mónica hoy, específicamente a un ciclo de validación que se da por la aplicación del método científico, ¿sí? Ese método científico busca que a partir de que yo tenga una duda, tenga una pregunta, investigue, busque los antecedentes, genere un marco teórico, haga experimentos que de alguna forma validen mi conocimiento, y ese conocimiento después se termine publicando en fuentes valederas de información, en donde tengo toda una red de profesionales que de alguna forma leen mis aportes y lo validan, lo convalidan para que de esa forma pueda ser publicado. Eso es el conocimiento real. Y les comento que a partir de reuniones que tuvimos con diferentes universidades a nivel país, no es un dato menor que todas las publicaciones argentinas son generadoras de patentes a nivel mundial. Ojo al piojo, ¿sí? Muchas de las patentes que terminan después registrándose a nivel mundial, dentro de sus antecedentes, hacen mención a las publicaciones de investigadores argentinos. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera nos estamos perdiendo la parte rica de la torta, ¿sí? Estamos generando mucho conocimiento, pero estamos aplicando poca tecnología. Y está comprobado, gente, de que a nivel mundial muchas patentes usan el conocimiento que se genera a partir de nuestros investigadores. Entonces, eso es importante que identifiquemos también, ¿sí? Que no es lo mismo generar contenido que generar conocimiento. Y bueno, me gustó lo que dijo Giselle con respecto a el silogismo que hay con la definición de educación, que no se sabe etimológicamente bien si surge del latín educare o deducere, ¿sí? Que de alguna forma uno es remarcar, mostrar, enseñar, y el otro es más dar luz, abrir, dar camino, ¿sí? Pero yo creo que el rol del docente está en el medio de estas dos acepciones etimológicas, ¿sí? Tanto educare como deducere. O sea, estamos nosotros educando, estamos dándole el acceso al conocimiento, pero también estamos de alguna forma abriendo caminos, ¿sí? Y mostrando hacia dónde podrían llegar a evolucionar nuestros estudiantes. ¿Sí? Decime, Mónica. Sí, hay una cosita también, me acordé del aula invertida, del flip learning, que también están saliendo muchas, me tocó el año pasado hacer un trabajo en la Escuela de Innovación acá de Posadas, justamente, y ellos utilizan la metodología del flip learning. Y bueno, y ahí es en donde el rol del docente se le sacó, digamos, de su zona de confort. de su zona de confort, sí, se le puso como un mediador, porque es una forma, claro, que le tiene que orientar, y es como un colaborador, no sé, no es fácil, digamos, a los que tenían, a los docentes, a los mismos alumnos que fuimos en algún momento, tratar de entender lo complejo que se ha vuelto ahora la tarea del docente. Exacto. Porque tenemos que estar siempre con un paso adelante. Ellos son todos nativos digitales. Nosotros somos migrantes, para empezar. Claro, y el tema es que ya es como que ellos entran están jugando con digamos, una ventaja, pero en realidad ellos no saben de que lo que nosotros le tenemos que mostrar es otra cosa, y no comerse todo lo que está en la internet, que no todo lo que está en la internet es válido, claro que es conocimiento. Entonces, como que nosotros tenemos que sí o sí estar permanentemente más actualizados que antes en todo. Porque si no, claro, si no, nuestros mismos alumnos pueden llegar a caer en errores grandísimos, graves, que les pueden llegar a formar mal, digamos, así por decirlo, ¿no? De alguna manera. Entonces, sí, eso es como que, claro, y justo dice, sí, ella habló de eso, y yo justamente no toqué esa parte de y cuando ella empezó a hablar, empezó a decir los términos, y me empecé a acordar que sí, que eran re difíciles de pronunciar, que sí, que era bastante, sí, bastante, o sea, la mixtura. Es importante, bien, cuando nosotros queremos de alguna forma
tener posturas formadas, por ahí reconocer la raíz etimológica de las palabras, y por ahí en este sentido, cuando nosotros hablamos de educación, es bueno también conocer el origen, ¿no? Pero es válido también lo que vos decís con respecto a este estudiante que nosotros tenemos hoy, que tiene un perfil muy específico, y desde la humildad que nosotros como docentes podemos plantear qué aportes podemos dar, también tiene que haber humildad del otro lado para poder aprender. Esto quiere decir que en esa necesidad de inmediatez que por ahí nosotros podemos ver en nuestros estudiantes, especialmente cuanto más jóvenes, ¿sí? Ellos todo rápido, ¿sí? O yo ya sé eso, ¿sí? Pero realmente, ¿qué es lo que sabes? O sea, el hecho de autocrítica, el hecho de validar las fuentes. Hay uno de los NAP específicos que baja Nación, de los núcleos de aprendizaje prioritarios, involucra el tema de búsqueda de información, ¿sí? Entonces, no es algo menor, gente, no es algo menor sentarnos con nuestros estudiantes, plantearle un tema cualquiera que esté hoy en boga, ¿sí? Que incluso ellos propongan si quieren el tema sobre el cual investigar, y a partir de ahí manejar diferentes buscadores, diferentes estrategias de búsqueda, analizar los resultados que obtengo y de alguna forma validar esos resultados con fuentes prioritarias, ¿sí? Fuentes fidedignas, y enseñarles eso de criticar, de criticar en el buen sentido, criticar en el sentido de decir, bueno, yo leo esto, pero ¿de dónde viene? ¿Quién lo dijo? ¿Sí? ¿De dónde sale? ¿Desde qué perspectiva lo dice? ¿Sí? Que es algo que hoy por hoy muy pocos hacen, ¿sí? Es como que el copio y pego, ¿sí? Copio y reenvío. Y ni me puse a mirar si es real o no es real, o si... Entonces, de alguna forma, generar ese espíritu crítico en los estudiantes es súper importante, ¿sí? Entonces, de ahí que yo les digo, busquen, leen, investiguen. Yo no tengo la razón, yo no soy la fuente de conocimiento, me estoy sacando totalmente de la posición común que tienen los docentes, de que yo soy la fuente del conocimiento y escuchen lo que digo, que lo que yo digo es verdad. Me saco totalmente de esa posición. Les doy 3, 4 autores, lean estos autores, generen su opinión, crucen a los autores, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que generar en nuestros estudiantes, ¿sí? La crítica constructiva. Profe, Ujú. profe, entonces usted, a lo que usted se refiere es respaldarnos de un autor, pero saber también en los diferentes puntos de vista de los demás autores, ¿cierto? Claro, o sea, el tema es que cuando ustedes tienen que aprender, a identificar en su discurso qué posturas tienen, ¿sí? Le digo, esta tarea de autoanálisis es muy difícil de hacer, ¿sí? Entonces, de alguna forma, yo darme cuenta cuando digo algo, por qué lo digo, desde dónde lo digo. Ustedes tienen que pensar que el día de mañana, cuando ustedes tengan que ir a la escuela a pelear con el directivo o con sus colegas, porque quieren presentar determinada estrategia pedagógica, o que quieren hacer algún tipo de actividad con sus estudiantes, o porque quieren enseñarles algo que ustedes creen que es importante, ustedes tienen que desde su discurso convencerlo al otro, ¿sí? Entonces, ustedes tienen desde su posición defender su postura. Y es importante que ustedes defiendan su postura fundamentada. O sea, decir, bueno, yo soy constructivista porque yo creo que, según como dice Piaget, la edad de mi estudiante está entre tales y tales rangos, y su nivel de abstracción y de captar los contenidos requieren que mi estrategia pedagógica vaya vinculada a esta serie de actividades que de alguna forma están relacionadas con los contenidos conceptuales que me bajan desde los NAP de Nación. Entonces, con un discurso como ese, ¿quién te puede decir que no? ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes tengan un discurso fundamentado, un discurso en el cual ustedes estén solventes y bien parados, ¿sí? Para poder de alguna forma defender sus posturas cuando lo requieran. Y por supuesto también cuando ustedes estén escuchando al otro, cuando ustedes estén escuchando al docente que les viene a plantear un proyecto, una idea, ustedes reconozcan en el discurso de ese otro qué posición tiene, ¿sí? ¿Qué postura tiene? Porque eso les va a ayudar a ustedes a trabajar en conjunto, a trabajar en comunidad, porque yo estoy interpretando qué es lo que él quiere desde la postura que él me la está dando, ¿sí? Si yo sé que mi colega le gusta mucho trabajar con una pedagogía vygotskiana, en donde el tema del otro, de trabajar junto con el compañero, de generar actividades grupales es algo importante, entonces si yo quiero trabajar con él de manera equilibrada, sé que voy a tener que trabajar con ese tipo de pedagogía, ¿sí? Con ese tipo de estrategia. Entonces, que ustedes reconozcan también en el diálogo y en el discurso del otro, ¿sí? Todas estas características, porque eso les va a volver a ustedes fuertes. A ustedes les va a volver personas que pueden aportar muchísimo dentro de ese entorno educativo en el cual van a ir a trabajar.
Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender y desaprender, y reaprender. Alvin Toffler, muy bien. Exactamente es lo que decía, ¿sí? Las habilidades que tenemos que generar en nuestros estudiantes son esas habilidades de adaptación, de autocrítica, ¿sí? De crítica constructiva y obviamente de desaprender y de volver a aprender. Que les comento que cuanto más grandes somos, más difícil es, ¿eh? Porque acuérdense que el constructivismo apunta a ese conjunto de saberes que se van solventando unos sobre otros de manera evolutiva, ¿sí? De esa forma yo voy armando mi muro de conocimiento, y cuando de repente tengo que aprender algo que toca alguno de los peldaños más bajos, hay que romper mucho más abajo para volver a reconstruir a partir de ahí y generar este nuevo conocimiento. Entonces, ese trabajo de empezar a sacar ladrillos y volver a recomponer mi pared de conocimiento, mi muro de conocimiento, cuanto más grandes somos, más difíciles. Y ahí está el hecho de ser elásticos, ser adaptables, ¿sí? Aprender a desaprender y volver a aprender, ¿sí? El aprender con H, ¿sí? Busquen un poquitito, les dejo de tarea eso. Bueno, chicos, les dejo el planteo de la UNESCO de lo que son los objetivos 2020 planificados a 5 años, hasta 2025, de lo que son las TICs en la educación. Eso les dejo en el aula, léanlo, ¿sí? Y para la semana que viene retomamos a partir de ahí. ¿Les parece bien? Bueno, Sí, profe. Bueno. Entonces, hoy antes de las 12 tenemos que entrar al trabajo 3, ¿cierto? Y yo El de la línea del tiempo. les pediría que sea antes del fin de semana. Cierra, ¿no? Si tenía fecha de cierre hoy, sí. Hoy cierro. Sí, sí. Ah, ¿Está? bueno. O sea, si necesitan más tiempo me avisan y les extiendo un par de días más, pero no más del fin de semana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no después se les va a acumular demasiado, profe. gente. Como les Sí, decía, vayan haciendo una actividad por semana, porque si no después se le acumula todo, ¿sí? Si necesitan les puedo extender hasta el fin de semana, como máximo. sí, buenísimo, profe. Sí, profe, porfi, porque yo tengo que hacer otro trabajo también. Se me cruza. Yo también tengo que hacer mucho trabajo, pero sí les extiendo hasta la semana hasta el fin de semana, ¿sí? Hasta el fin de semana les Bueno, profe, extiendo. muchas gracias.